Muchas gracias, Guido. Puedo decir que el libro de Guido es probablemente el libro más interesante e informativo que recuerdo haber leído en muchos años. Quiero disculparme con nuestra audiencia externa que está escuchando y viendo en Maisis.org, especialmente mi amiga la señora Bobby Ames y sus estudiantes que están viendo esta mañana en Maisis.org. Nuestro próximo autor es el Dr. Roderick Long. Roderick es profesor de filosofía aquí en la Universidad de Auburn, y va a discutir su nueva antología sobre escritores anarquistas. Roger. Gracias. De acuerdo, este es un libro. Es una antología que coedité con Tibor Machan llamada Anarquismo. ¿El minarquismo es parte del gobierno de un país libre? Puedes pensar que el subtítulo es un poco incómodo, pero al editor le gusta, así que es genial. La mala noticia es que cuesta $80. La buena noticia es que puedes obtener un descuento del 20% con uno de estos folletos, que colocaré en una pila en algún lugar en algún momento. Entonces, una de las disputas de larga data en el pensamiento libertario es exactamente a cuánto gobierno quieren escapar los libertarios. ¿Acabar con eso? Entonces, lo reducimos al nivel de protección de los derechos individuales como lo harían los minarquistas, es decir, los defensores del gobierno mínimo o del Estado mínimo. O debería ir hasta lo que se llama narcocapitalismo o anarquismo de libre mercado, donde reemplaza un gobierno monopolista por completo con agencias de protección en competencia en el libre mercado o alguna idea similar. Las transacciones económicas, las transacciones de mercado se apoderan por completo del campo del gobierno. Así que la idea detrás de este libro era reunir a un grupo de filósofos. Estos son filósofos, aunque lo harán. Hay argumentos económicos y argumentos históricos aquí, pero en realidad no son economistas ni historiadores. Son principalmente filósofos. La idea era tener 5 filósofos escribiendo ensayos defendiendo el minarquismo, 5 filósofos escribiendo ensayos defendiendo el anarquismo de libre mercado. No es precisamente así como funcionó. Así es como se ve la tabla de contenido. Tienes 5 ensayos listados bajo minarquismo y 5 ensayos listados bajo anarquismo. Pero 2 de los ensayos minarquistas son algo complicados de tal manera que no está claro a qué categoría pertenecerían. Así que déjame correr rápidamente a través de lo que es. ¿Cuáles son los 10? Y voy a tratar de hacer esto sin mirar la tabla de contenido. Así que el primer ensayo de la sección América es de Lester Hunt. Y no es estrictamente una defensa de ninguna de las partes en el debate. En cambio, es una exploración de la pregunta, ¿por qué el Estado necesitaría una defensa especial? ¿Por qué necesitarías una justificación especial para el Estado? No es así. Hay muchas instituciones alrededor que simplemente sobreviven y la gente participa en ellas. Y no está claro que tenga que haber ningún argumento especial. Uno de los debates sobre la justificación del supermercado o la justificación de un sistema de carreteras o algo así. Aquí hay un servicio conveniente, la gente lo usa. Entonces, ¿por qué el Estado necesita una justificación? Y en particular, ¿por qué es una preocupación? ¿Cómo parece ser tanto para muchos anarquistas como para muchos anarquistas? ¿Por qué es una preocupación si el Estado no descansa en el consentimiento, dado que hay muchas instituciones que no descansan en el consentimiento? Sabes, nunca consentí en la institución del Estado. Nunca consentí en la institución de la propiedad privada. Nunca consentí en la existencia de la institución del matrimonio. Nunca consentí la existencia de supermercados. Entonces, ¿por qué hay un problema especial aquí? Porque el filósofo David Hume había empujado esto justo en este punto. Él dijo, ¿qué es lo importante de consentir al Estado? Supongamos que usted da su consentimiento al Estado. ¿Por qué lo harías? Presumiblemente porque lo encuentras conveniente y es útil para la vida humana. Bueno, ¿por qué no es solo la razón del Estado? ¿Por qué no dejo de lado estas cosas sobre el consentimiento y solo digo, sea cual sea su razón para dar su consentimiento al Estado, ¿por qué no hago de eso la razón del Estado? Y, por supuesto, eso nuevamente asume que es conveniente y útil para la vida humana tener el Estado. Pero Hume piensa que si lo es, no necesitas ningún argumento especial para el consentimiento. Así que Lester Hunt está tratando de argumentar en este ensayo que hay un problema especial con la justificación del Estado.
No está diciendo que puedas o que no puedas hacerlo, pero que hay razones especiales por las que podrías pensar que necesita una justificación. El siguiente ensayo es de Roger Lee, quien lamentablemente falleció la semana pasada. Así que esta será su última publicación. Defiende el monarquismo. Defiende el punto de vista de que no se puede tener una teoría coherente. Un sistema coherente de derechos de propiedad sin algún tipo de Estado que los defina. En ausencia del Estado, tendrías varios tipos de afirmaciones de reclamos, pero no se elevarían al nivel de derechos de propiedad. Luego tenemos un ensayo de Adam Reid, que busca. Da una especie de argumento histórico, apunta a la historia de la Commonwealth polaco-lituana. Y argumenta que hubo un periodo en la historia de la mancomunidad polaco-lituana en el que tuvo muchas de las características que los anarquistas de libre mercado consideran deseables. En cierto sentido, había jurisdicciones en competencia, agencias de protección en competencia o algo muy parecido, y todo salió mal. No funcionó bien. No funcionó como los anarquistas esperaban o predecían. Y por lo tanto, es una especie de argumento empírico histórico contra el anarquismo de libre mercado. El siguiente ensayo es de William Thomas, quien defiende el minarquismo desde una perspectiva objetivista, es decir, desde la perspectiva de la filosofía de Ayn Rand, y argumenta que la sociedad requiere un código de derecho objetivo. Un código de derecho objetivo no puede surgir simplemente de empresas que compiten en el libre mercado. Adquiere una especie de estructura universal general con cierta finalidad. Por lo tanto, no se puede tener una protección efectiva de los derechos sin un Estado mínimo. El último ensayo de la sección minorcista es el otro ensayo minorcista que no encaja perfectamente en ninguna categoría. El último ensayo es del propio Tibor Machan. Y está presentando el punto de vista de que la dicotomía entre anarquismo y anarquismo es en algunos una dicotomía falsa, que realmente no hay una distinción fundamental aquí. Es posible que algunos de ustedes hayan visto un poco de debate en las páginas de Yaeles entre Tibor y Walter Block precisamente sobre este tema, donde Tibor argumenta que, estrictamente hablando, el servicio es una distinción sin diferencia, que es razonable esperar que surjan ciertos tipos de monopolios naturales territoriales. Ya sea que lo llames anarquismo, ya sea que lo llames minarquismo, él piensa que no es gran cosa. En la segunda sección del libro, The Anarchist Section, primero up, hay un ensayo de Jan Schouwel que utiliza ideas de la teoría de juegos y el dilema del prisionero para explicar por qué cree que la cooperación se puede asegurar sin un cuerpo central de aplicación. Y esto se remonta a servir uno de los argumentos estándar para el gobierno es uno que se remonta a Thomas Hobbes, que la cooperación será inestable a menos que haya una autoridad central para hacer cumplir la cooperación, porque aunque todos estamos mejor si cooperamos, no le conviene a nadie dar el primer paso hacia la cooperación hasta que sepan que otras personas cooperarán primero. Y entonces, a menos que haya algún tipo de fuerza central para obligar a todos a cooperar, todos se abstendrán de cooperar hasta que sepan que pueden confiar en otras personas. Jan argumenta que ese no es el caso utilizando algunos argumentos centrados en la teoría de juegos del dilema del prisionero. Luego hay un artículo de Hannah Arbison que defiende un enfoque ampliamente contractual del libertarismo y argumenta que con ese enfoque no se puede justificar tener un Estado. No se puede justificar a las personas cuyo derecho a optar por no participar se les prohibiría. Hay otro ensayo de orientación histórica. Así que este es un buen contrapunto al de Adam Reid sobre la mancomunidad polaco-lítica. Este es de John Hasnis. Es posible que algunos de ustedes ya hayan visto esto porque creo que había un borrador en el sitio de documentos de trabajo del sitio web del Instituto Mises. Este se llama La obviedad de la anarquía, típico título de John Hassan. Y está hablando de la historia del derecho consuetudinario inglés y sus restos que nos rodean hoy.
y argumenta que el Common Law inglés fue efectivamente el resultado de algo así como un proceso anarquista de libre mercado, que no fue el resultado de ningún tipo de autoridad central, el resultado de jurisdicciones en competencia, etc. Y es esencialmente una forma de ley generada de forma privada. Y entonces, si te preguntas, ¿puede el mercado generar una ley efectiva? Él dice, sí, la mayor parte de la ley nosotros. La mayoría de las mejores partes de la ley que tenemos en realidad surgieron de ese tipo de proceso. Luego hay un ensayo mío en el que trato de argumentar que las defensas estándar del constitucionalismo en realidad resultan ser, de alguna manera, argumentos a favor de un tipo de anarquismo, o que el anarquismo puede verse como una forma de constitucionalismo. Puede verse como una forma de controles y equilibrios. No es como una constitución escrita, pero simplemente una constitución escrita no es tanto. Quiero decir, la constitución soviética tenía derechos de libertad de expresión y prensa libre y el derecho a organizar sindicatos y varios tipos de cosas que la constitución soviética garantizaba, que en la práctica no cumplimos porque simplemente somos una lista de garantías escritas. Lo que necesita es una estructura de incentivos. Necesitas tener el sistema legal de tal manera que las diferentes partes puedan controlarse y equilibrarse entre sí, y así sucesivamente, en lugar de simplemente tener una lista escrita de cosas. Y sostengo que se puede ver que el anarquismo simplemente está llevando la noción de controles y equilibrios al extremo lógico. Y en ese ensayo, trato de abordar un argumento que a menudo ves en el sentido de que el anarquismo no será efectivo porque necesitas un árbitro final en las disputas. Tiene que haber un tribunal de último recurso, mientras que solo tienes muchas empresas competidoras, y no hay un tribunal final de último recurso. Y trato de argumentar que la noción de un árbitro final o autoridad final es ambigua, que si se toma en el sentido de algún tipo de finalidad absoluta, perfecta y garantizada, entonces el anarquismo no la tiene, pero tampoco lo tiene ningún otro sistema. Y no he dicho que te refieres a algo como una finalidad lo suficientemente buena en la práctica, entonces otros sistemas tienen eso, pero la anarquía también puede tener eso. Finalmente, hay un ensayo de Charles Johnson en el que trata de defender la anarquía mediante 3 líneas de argumento, una que se centra en los aspectos ejecutivos, legislativos y judiciales de la anarquía. Y luego también intenta integrar una defensa del anarquismo con una defensa de valores con los que a menudo no está asociado. En la mente de la gente, del libertarismo de libre mercado, es decir, los valores de lo que él llama igualdad y solidaridad. Y argumenta que la solidaridad es una especie de versión no sexista de la fraternidad. Pienso en la libertad, la igualdad, la fraternidad como las 3 consignas de la Revolución Francesa. La gente pensaba, bueno, a menudo tienes que elegir entre ellos. Si eliges la libertad, entonces vas en la dirección de ser un libertario. Si eliges la igualdad, vas en la dirección de ser socialista. Si eliges la fraternidad, vas en la dirección de ser una especie de comunitario. Y sugiere que la teoría libertaria bien entendida puede reconciliar todos esos. De eso trata el libro. ¿Preguntas? Sí. En su opinión, ¿hay algún fundamento moral para la existencia de este Estado, si es que lo hay? No, estoy del lado anarquista. Esto fue editado por un anarquista y un minarquista. Bueno, no está claro si Tibor es anarquista porque quiere decir que su punto de vista es una especie de compromiso entre el anarquismo y el minarquismo. Pero él se puso en la parte minarquista del libro, y eso también me parece correcto. Pero ya sabes, estoy defendiendo el lado anarquista. ¿Puedo sugerir uno? ¿Perdón? Permítanme sugerir una razón tal vez para defender o asegurar el funcionamiento de la mano visible del mercado, utilizando la metáfora Hart-Smith. Si no hay nada en juego, en absoluto, ¿cómo puede asegurarse de que todos los que cuidan de sus propios intereses sirvan a los intereses de los demás? Bueno, quiero decir, la mano invisible de Adam Smith no está dirigida por el Estado.
Quiero decir, el objetivo de la mano invisible de Adam Smith es que las personas que persiguen su propio interés personal solo conducen al orden social. Así que la preocupación de que este tipo de orden espontáneo necesite que el Estado lo haga realidad parece más un argumento a favor de una mano visible, no invisible. Pero dada la naturaleza humana tal como es, alguien en la división del trabajo debe cuidar las divisiones de los demás y de estos otros. Sí, bueno, pero los anarquistas y los estadounidenses están de acuerdo en eso. La pregunta es sí. La cuestión es si la protección de los derechos debe ser una empresa competitiva en la que cualquiera pueda participar o si debe reservarse a un monopolio. Y entonces el argumento anarquista va a ser, precisamente por la naturaleza humana, si es que la hay. Los monopolios tienden a ser abusados porque si eres un monopolio, estás en posición de abusar de tu poder. Así que hay una especie de problemas de incentivos con el monopolio. También hay una especie de problemas informativos, en términos generales, con el monopolio. Si tienes un monopolio, incluso si tienes las mejores intenciones del mundo, es difícil saber si estás haciendo las cosas de la manera más eficiente. Es difícil saber si está valorando sus servicios de manera adecuada, etc., porque no hay mercado para la comparación. Entonces, por razones tanto incentivadoras como informativas, el anarquista va a decir que tener un mercado libre en competencia en servicios de protección es más seguro que tener un monopolio. Por supuesto, Dominiques va a decir, bueno, lo estás asumiendo. Está asumiendo que los mecanismos de mercado no funcionan de la misma manera, pero ¿qué pasa si el mecanismo de mercado requiere una estructura de ley de fondo ya establecida para que funcione? Si ese es el caso, entonces la estructura legal no podría ser en sí misma el resultado de la competencia económica porque ya está presupuesta. Y trato de argumentar en contra de eso en mi artículo, pero obviamente hay mucho que decir en ambos lados de esto. Me atrae la palabra minarquismo. No hay, es solo minarquismo. No hay segundo ojo. ¿Cuál es el origen de la palabra? Creo que fue Samuel Conkin quien acuñó el término. Es un término con un prefijo latino en el sufijo griego, lo que significa que hay una razón. Algunos puristas podrían pensar que esa es una razón para no formar esa palabra. Hay una especie de idea de que tal vez no deberías combinar el prefijo latino y el sufijo griego, pero Sam Concan lo hizo. Así que es bastante seguro que él era el indicado. Él fue quien fundó una tradición de libertarismo llamada agorismo, A-G-O-R-I-S-M, que proviene de la palabra griega para mercado. Y era anarquista, pero pensó que debería tener alguna palabra para la gente contra la que estaba discutiendo. Y supongo que podría haberlos llamado estadísticos en miniatura o algo así, pero fue lo suficientemente educado como para encontrar un término que no pareciera demasiado despectivo. Y estoy bastante seguro de que él es el que acuñó ese término. También ves gente, defensores del Estado mínimo, defensores del gobierno limitado. Esos también se usan para servir como sinónimos en términos generales, aunque esté desacuerdo sobre. Algunas personas piensan que el gobierno limitado es un concepto más amplio que el minarquismo, tal vez. ¿Sabes qué tan limitado? En cierto sentido, todo gobierno es limitado. Sí, afortunadamente. Sí. Es posible que haya respondido a esta pregunta cuando vaya a leer el libro, pero tengo curiosidad por esto. El primer ensayo de la sección Anarquismo donde el autor aboga, supongo, por hablar de teoría de juegos y la puerta del prisionero, que tan a menudo se usa como justificación del Estado. Y me parece intrigante que este autor lo esté cambiando. Y tengo curiosidad por, ¿puedes resumir brevemente cuál es su punto en eso? Porque estoy familiarizado con esto. Bueno, y una de las cosas en las que se basa es, así que puedo dirigirte a un libro desinteresadamente más barato de Robert Axelrod llamado La evolución de la cooperación. Y hubo varios trabajos en ese sentido, pero ese es uno de los más populares en el que argumenta que cuando las personas usan esta idea del dilema del prisionero como cualquier caso en el que tienes que decidir si cooperar con otra persona o no, y tienen que decidir si cooperar contigo o no, donde parece que para cada uno de ustedes, su opción favorita sería que cooperen y usted no. Su segundo favorito sería que ambos cooperen.
Tu tercer favorito sería ninguno de los dos coopera. Y tu menos favorito serías tú, y ellos no, así que eres un imbécil. Y el único argumento estándar, especialmente popular entre los economistas para el Estado es, o para algún tipo de cooperación forzada, es decir, bueno, mira, si estoy tratando de averiguar qué es lo mejor para mí, creo, bueno, ya sabes, si vas a cooperar, entonces mi cooperación me dará mi segunda opción favorita y mi no cooperación me dará mi primera opción favorita. Así que si vas a cooperar, no debería. Pero si no vas a cooperar, mi cooperación me dará mi opción menos favorita. No lo soy. Me vamos a conseguir mi segundo hijo, y lo que sea que vayas a hacer, es mejor que no coopere. Razonas de la misma manera. Los dos no cooperamos. Y por lo tanto, ambos terminamos en nuestra tercera opción favorita. Mientras que si los dos hubiéramos cooperado, habríamos estado mejor. Así que nuestro propio interés racional es alguien que nos llevó sistemáticamente a esta condición inferior. Entonces, el argumento es que, por lo tanto, se necesita que el Estado venga y obligue a las personas a cooperar. Y lo que Axel Reed dice es, bueno, mira, ese argumento, si funciona, solo funciona cuando piensas en interactuar con una persona una sola vez. Pero si piensas en una especie de, piensa en interactuar con las personas durante un periodo de tiempo en el que lo que hace en una interacción afecta lo que es probable que hagan en la siguiente interacción, las personas que se ganan la reputación de ser cooperativas o de ser cooperativas hasta que la otra parte las elimina, tienden a atraer a más cooperadores. Y entonces Axel Reed da este argumento en abstracto y en teoría de juegos y con simulaciones por computadora, etc. Pero también recorre varios casos de la vida real, incluidos los casos de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde hubo momentos en que cada lado simplemente se negaba a disparar al otro porque conocían las canciones, ya que se negaban a disparar al otro, el otro no les dispararía. Y debido a que estuvieron en estas trincheras enfrentadas durante largos periodos de tiempo, ellos... No fue como encontrarse de repente con alguien en el campo de batalla donde podría ser razonable. Es mejor dispararle primero porque probablemente te dispararán a ti. Pero cuando estas personas interactúan durante un largo periodo de tiempo y la gente sabe por dónde empezar y qué esperar, estos patrones de cooperación surgieron en el contexto quizás más improbable para que surgiera la cooperación. Se supone que las personas que se enfrentan en el campo de batalla se disparan entre sí. Ni siquiera pueden comunicarse directamente. No hablan el mismo idioma. Y, sin embargo, surgió esta cooperación. Así que da ejemplos históricos y también una especie de ejemplos teóricos. También da algunos ejemplos que, desde un punto de vista libertario, podrían ser más deprimentes, como la evolución de la cooperación dentro del Congreso, donde argumenta que con el tiempo, los miembros del Congreso han aprendido más a cooperar entre sí. Apoyaré tu loca factura si tú apoyas mi loca factura y así sucesivamente. Y así, con el tiempo, el conflicto en el Congreso tiende a disminuir a medida que hay más y más tipo de cooperación entre partidos. De todos modos, es un buen libro, y es ese tipo de investigación en la que se basa este global. Sí, Larry. Para muchos estadounidenses con los que he tratado a lo largo de los años. Ya puedes saber de qué lado está, ¿verdad? Dile cómo es. ¿Por qué no? Parece que, como propuesta central, parecen tener la idea, o digo parecen simplemente porque a veces lo ponen localmente, pero no por lo general, de que debe haber un sistema legal maduro y en pleno funcionamiento como requisito previo temporal, para el desarrollo de los mercados. Me he encontrado con eso muchas veces en varias formas, y estoy seguro de que tú también lo has hecho. Sé que siempre me ha parecido muy ahistórico. Por un lado, me pareció que, particularmente en la Alta Edad Media o en el desarrollo cuando el capitalismo estaba en la cúspide, se estaban desarrollando juntos. Cualquier comentario sobre ese tema, sobre la condición preexistente y el historial. Quiero decir, de hecho, una de las cosas de las que hablo en mi ensayo es esta idea de que un mercado en funcionamiento presupone un ordenamiento jurídico. Ahora, hay un sentido en el que es cierto en el sentido de que a veces no se puede tener un mercado que funcione, en cierto sentido, sin un orden legal, pero tampoco se puede tener un orden legal sin un mercado que funcione porque las personas que hacen cumplir la ley tienen que comer. Y, por lo tanto, tiene que haber algún tipo de producción e intercambio para financiar un orden legal, para empezar. Sí, así que, por supuesto, los dos surgen juntos. Y uno de los puntos que quiero señalar es que creo que hay una tendencia de muchos médicos a pensar en el orden legal como algo externo a las acciones, interacciones de las personas. Hay una cosa ahí fuera, como un robot ahí fuera que está programado para hacer cumplir nuestros derechos.
Y si desaparece, entonces, ya sabes, todos estamos en el caos. Pero mientras exista este robot, nos limitará. Pero el problema es que no hay robot. Solo somos más de nosotros, chicos. La hay. Y la existencia de gobiernos depende de la cooperación, tanto de la cooperación de las personas dentro del gobierno entre sí como de la cooperación entre el gobierno y las personas que se supone que gobiernan. Y esa cooperación no puede ser de alguna manera únicamente el resultado del gobierno, ya que entra en la constitución misma de que haya un gobierno en primer lugar. Entonces, si se necesitaba algún tipo de fuerza externa para hacer que la gente cooperara, no se podía tener gobierno. En realidad, este punto como este fue hecho por Alfred Kuzan en un artículo de Yale en los años 70, creo, llamado ¿Alguna vez salimos realmente de la anarquía?, donde dice, ya sabes, si crees que la gente no puede cooperar a menos que haya una fuerza central allí para hacerlos cooperar, ¿qué hace que la gente en el gobierno coopere? Tienes que tener otro encima y así sucesivamente. Tienes que tener una jerarquía infinita de gobiernos para que todos cooperen. Y eso no parece ser cierto. ¿Sí? Me parece que no se puede hablar de gobierno sin hablar de impuestos, que es lo primero. No se puede tener gobierno sin impuestos, por lo tanto, ¿cómo se llega al gobierno sin hacer algo que es bastante inmoral? Que es una fuerza iniciadora sin ninguna justificación para adquirir. ¿El impuesto? Hay una disputa entre los minarquistas sobre si los impuestos son una función legítima del gobierno o no. Los de la tradición randiana a menudo quieren decir que podría tener un gobierno que prohíba la competencia en la prestación de servicios legales, pero que, sin embargo, no gravará. Y luego hay una disputa sobre si eso es posible o no y por qué se opondría a los impuestos, pero no a la prohibición de la competencia, etc. Pero existe esa línea de argumento. Así que los randianos, por ejemplo, tienden a estar muy molestos con Rothbard porque Rothbard define el Estado como. Esto generalmente define al Estado como que tiene dos cosas, un monopolio en una especie de curso de derechos defensivos y ataques con potencia. Y los randianos dicen, bueno, no hay necesidad de que esos dos vayan juntos. Empíricamente lo parecen, pero en cierto sentido, los impuestos están más extendidos en el sentido de que es difícil encontrar una institución que afirme el tipo de monopolio que tiene el gobierno, pero que no grava. Pero hay muchas organizaciones que graban sin tener ese tipo de monopolio, ya sabes, simplemente. Simplemente se acercan a ti y agarran tu billetera. Entonces, en cierto sentido, los impuestos pueden ser lógicamente anteriores. El gobierno lo es. Comienzas como un profesional independiente que graba en el poco a poco te organizas más y más. ¿Lo estamos haciendo? De acuerdo. Robert, alguno de los ensayos habla del concepto de servidumbre voluntaria de por qué tantos humanos, al mirar a su alrededor, parecen simplemente querer ser esclavizados y desear. Sí, creo que la mía y la de Johnson, bueno, al menos hasta cierto punto, hablan de esta idea. Es decir, Etienne Lapty tuvo esta idea. Y no lo estoy pronunciando mal. Así es como realmente lo habría pronunciado, aunque no es así como se pronunciaría en francés hoy en día. Dice Etienne Lapty. Señala que todo gobierno, en cierto sentido, se basa en el consentimiento, en el sentido de que los gobiernos siempre son una pequeña minoría. No podían simplemente por su propia fuerza personal someter a todos los demás sin la aquiescencia de la gente. Y así, todo gobierno descansa en cierta medida en la aquiescencia de la gente. Y la respuesta de Buddy fue que hacen dos cosas. Uno, en primer lugar, más o menos. Este grupo compra la capa debajo de él, quien compra la capa debajo de él y así sucesivamente. Hay varios sistemas de patrocinio, etc. Aunque cuanto más abajo vas, menos lo están sacando a largo plazo, pero creen que lo están. Y segunda propaganda, la convicción. Y Johnson habla un poco de esto.
La convicción de que el Estado es más que una institución ordinaria, que de alguna manera es el representante de un pueblo, una especie de unidad mística del pueblo, este tipo de cosas que le dan cierto tipo de legitimidad y también crean la ilusión de que puede hacer cosas que realmente no puede hacer, que de alguna manera puede garantizar nuestra cooperación como si fuera una especie de fuerza externa que actúa sobre nosotros, en lugar de simplemente mantenerse en existencia por las cosas que hacemos. Bueno, creo que lo estamos. Gracias.